Sin importar la industria, los riesgos están latentes en todo tipo de organizaciones y surgen de las actividades cotidianas de las áreas o departamentos que operan para su funcionamiento. Estos riesgos deben ser analizados y medidos con el objetivo de crear una estrategia que los minimice. Aunque la seguridad y salud del personal en sus áreas de trabajo es la preocupación número uno de la mayoría de las empresas, aún ocurren muertes y lesiones a consecuencia de malas prácticas, infraestructura inapropiada o falta de capacitación de los trabajadores. En 1919 surge o se funda la Organización Internacional del Trabajo. Es una organización que regula o establece los criterios bajo los cuales se mantiene la seguridad y salud de los trabajadores en distintas partes del mundo. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, cada año ocurren 300 millones de accidentes graves en zonas laborales, de los cuales más de 2.3 millones terminan en la muerte. Sin embargo, estas cifras no reflejan la magnitud real del problema, ni el gran impacto que tienen los percances o enfermedades en los trabajadores, sus familias y en la economía. Es por esto que las empresas han tenido que buscar herramientas que ayuden a garantizar la seguridad de sus colaboradores y que también logren su permanencia y conformidad. Sin embargo, las regulaciones o requisitos de la OIT no se pueden certificar, o sea, no hay un reconocimiento por adoptar estas recomendaciones. Dado este hecho, las organizaciones lo que optaron por generar son esquemas propios. Ante la necesidad de las organizaciones de diversas industrias de contar con una estructura que guíe su búsqueda de cumplir con los derechos de los trabajadores y salvaguardar su seguridad, el 12 de marzo de 2018 fue publicada la nueva norma ISO 45001 para la salud y seguridad ocupacional. Surge de la necesidad de contar con un estándar internacional que establezca los requerimientos de seguridad y salud ocupacional en función de un sistema de gestión. Es una herramienta que viene a facilitarle a una organización la implementación para crear condiciones más seguras para los empleados, así como un ambiente saludable para su trabajo. Lo que busca ISO con este estándar es que las empresas estén conscientes de todas aquellas cuestiones, tanto positivas como negativas, que puedan afectar de manera directa e indirecta su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto permitirá en las organizaciones de todo tipo identificar qué puntos o actividades rutinarias y no rutinarias podrían implicar un riesgo para sus empleados y otras personas como visitantes, contratistas, vecinos y público en general. Lo importante de la implementación en OmniLife es porque garantizamos a nuestros empleados y a nuestras partes interesadas que tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo efectivo. También porque nos ayuda a reducir los accidentes, las siniestralidades. Con esto nos ayuda a reducir económicamente pues los paros en las producciones, que por un accidente alguno de nuestros empleados tenga que faltar, ya es productividad para nuestra empresa. A evitar multas porque nos ayuda a tener o a garantizar un cumplimiento a nuestros requisitos legales que nos van a ayudar, como ya lo mencioné, a evitar posibles multas. Este estándar internacional establece los requisitos mínimos para proteger a los trabajadores de todo el mundo. Los encargados de darle forma a esta norma o de estructurar esta norma es el Comité Técnico ISO 283. El comité está conformado por alrededor de 64 naciones que participaron directamente o se involucraron directamente en la conformación o la estructura de esta norma. Y existen alrededor de 22 naciones que participaron como observadoras. México es una de las naciones que tiene representación en este comité y que participó activamente en la conformación de esta norma. Esa norma es vigente a partir del 12 de marzo del 2018. Es ya la primera versión oficial y es la primera norma internacional en establecer, bajo los criterios de un sistema de gestión, los requerimientos de la seguridad y salud ocupacional que debe guardar una organización, con fines de certificación, por supuesto. No importa si se trata de una microempresa o de un gran corporativo, si es una organización sin fines de lucro o una institución académica o gubernamental. Mientras existan personas involucradas en sus operaciones, se correrán riesgos que pueden afectar su salud y seguridad.
Los riesgos pueden variar, teniendo desde los más sencillos, como accidentes mecánicos o químicos, hasta cuestiones más modernas como la ingesta de nanopartículas tóxicas o enfermedades causadas por estrés a consecuencia de la carga laboral. Hoy en día, en base al crecimiento de la tecnología, se han creado nanopartículas. Estas en algunas ocasiones se ven expuestas al aire libre y traen graves consecuencias a la salud. Los nanotubos de carbono, o conocidos como CNT, traen problemas de toxicidad pulmonar, problemas cardiovasculares y ganglios linfáticos también seriamente afectados. El dióxido de titanio, que al día de hoy trae problemas a nivel genético o a nivel genotóxico, lo cual está provocando grandes problemas de cáncer, la gran proliferación de cáncer en las personas. Y te podría hablar de algunos otros más, ¿no? Como el dióxido de silicio, óxido de zinc, plata, oro y demás nanopartículas que se han ido exponiendo a través de utilizar paneles solares, a través de utilizar componentes a base de plata, a base de oro, componentes electrónicos que hoy en día han abundado por el crecimiento de las tecnologías. Y estos, a su vez, si no se tienen los controles adecuados tanto de las organizaciones como de los trabajadores, pueden seguirnos generando grandes problemas ambientales y a la salud de los trabajadores y de toda la sociedad. Además de ser un factor obligatorio para las empresas, la seguridad laboral busca el bienestar integral de sus empleados, incluyendo los beneficios de mejorar la permanencia del personal a su cargo y optimizar la confianza dentro de la organización. Los beneficios para los empleados es que ellos van a tener una mayor protección porque se van a sentir en un ambiente más seguro y saludable a través de la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos a los cuales ellos están sujetos para definir controles que les vaya a asegurar que regresen a casa con su familia con bien. Cada vez se facilita más acceder a información sobre los derechos de los trabajadores de cada país. Las tecnologías han ayudado a este proceso de empoderamiento, mostrando que no solo es indispensable buscar un empleo con una justa remuneración económica, sino que también es un derecho tener garantías que protejan la salud y prevengan cualquier peligro que se pueda presentar en las áreas laborales. Te puedo platicar que aquí en México existen varias dependencias o instancias que se encargan de preservar los derechos de los trabajadores en cada una de sus facultades o instancias. Desde la Ley Federal de Trabajo, que es la que establece y define las responsabilidades y autoridades tanto del trabajador como del patrón. Y posteriormente existirá la Junta de Conciliación y Arbitraje, que se encarga de velar por el respeto a todos los derechos de las funciones y trabajadores como tal, ¿sí? Y por último, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que de igual forma se encarga de ver y velar por la integridad de todos los derechos para que no se haya violado ninguno de los derechos humanos de ninguna de las personas y ninguno de los trabajadores. La gestión de la seguridad y salud ocupacional es asunto de todos. En las organizaciones abarca desde el nivel más alto hasta el más bajo, incluidos los trabajadores temporales y permanentes. Es una cultura interna que debe estar presente en todos los departamentos y divisiones de una organización para garantizar que se desarrollen relaciones colaborativas y atractivas entre sus funciones. Contar con la participación de cada uno de los colaboradores en las acciones propuestas para cuidar su seguridad es vital para lograr el objetivo. Al combinar las medidas de seguridad y salud ocupacional establecidas en ISO 45001 con las actividades de los empleados, se promueve la reputación de la organización como un lugar seguro para trabajar, lo que puede tener beneficios más directos, de manera interna y externa. Entre ellos el demostrar a las partes interesadas internas y externas que la organización gestiona sus riesgos y su desempeño de manera muy efectiva. Definitivamente el empresario ha cambiado su mentalidad. Hace muchos años, la mayoría de ellos pensaban solamente en la producción. Y cuando la ley preveía que tuvieran su gente preparada para higiene y seguridad, no lo hacían porque algunos decían que era un gasto innecesario. Hoy nos damos cuenta que han mejorado esa cultura que tenían de solamente obtener ganancias. La seguridad, hablando de protección civil, que debe tener su unidad interna de protección civil, tampoco es un gasto. Es una inversión necesaria, es la seguridad de los empleados, sus clientes, quienes vayan llegando a la misma empresa, y es la conservación de la
planta que siga produciendo y no se ven un riesgo de tener la planta por la inseguridad. Creo que sindicato y empresa han trabajado o trabajan de una manera de la mano para que haya seguridad. Los beneficios para la empresa es la reducción de los riesgos, que nos ayuda a que la empresa tenga un mejor control de sus riesgos laborales para evitar los accidentes, las siniestralidades, y que esto conlleva a una reducción en sus primas de riesgo, también una reducción económica para evitar las interrupciones al proceso y que con esto la empresa sea más productiva. Además, garantiza que la empresa cumpla con todos sus requisitos legales aplicables a través de un mecanismo que la misma norma te da como herramienta. Con esto nos ayuda a evitar multas y también ayuda a la imagen corporativa de la empresa, porque serían menos quejas o evidencia con la comunidad en la que tenemos el entorno. ISO 45001 es reconocido mundialmente y gracias a su diseño puede integrarse con otros procesos de gestión existentes en las empresas. Este estándar ofrece un marco de confianza y ayuda a las organizaciones a luchar por una cultura de mejora proactiva y continua, así como a impulsar la eficacia y eficiencia de todos sus procesos. Ya que, al final de cuentas, el éxito de una compañía recae en gran porcentaje en el trabajo que realiza diariamente cada uno de sus colaboradores.